¿Qué musical pasó de ser una película a un musical? Luego de un musical a una película. Y luego a una puesta en escena en vivo grabada. Esta pregunta, tan enredada como me quedó, es una de las mejores formas que encontré de introducir Hairspray. Considero que es uno de los musicales que más versiones ha tenido, si no me equivoco. Incluso hubo un reality en el Reino Unido en torno a este musical. Además, es uno de los cuales la música es más reconocible, incluso para quienes no sean directamente fans del teatro musical. Muy buenas tardes, o noches, o días, dependiendo de ustedes a qué hora escuchen esto. Y me imagino que más de tardes o noches que de mañanas. No lo sé, Rasek, tú sabrás a qué hora escuchas. Sean bienvenidos a esta nueva edición en cuarentena de Mucha Mierda, donde hablaremos de este musical tan bonito, en el cual tanto yo como Lu Caballero hemos tenido el honor, el privilegio de protagonizar en algún momento de nuestras vidas. Hairspray es una obra ambientada en los años 60, pero que fue estrenada como película en los 80s. Es como Gris, un musical que representa un tiempo que no pertenece al cual en el que se estrena. Por tanto, creo yo, se crea una especie de caricatura pintoresca y reveladora de los años 60. La primera versión de esta franquicia musical fue la película escrita y dirigida por el increíble John Waters y vio la luz en 1988. Si bien no tuvo tanto éxito en sus primeros días en cartelera, fue el tiempo el que terminó dándole el carácter casi de culto que tiene hoy en día, gracias a las transmisiones en televisión. El musical, en cambio, llegó a este mundo en el 2002 y se llevó 8 premios Tony, entre los cuales estaba Mejor Musical. Luego llega el año 2007 y Hairspray volvió a convertirse nuevamente en una película, la cual es hoy en día la versión más conocida de este musical. Zac Efron. No diré más. En la primera parte de este capítulo hablaremos del musical del mes, que claramente es Wicked. No, mentira, Hairspray. Lo he dicho como 30 veces. Y además en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre esta dinámica película musical, película, que en los últimos años ha comenzado a remontar aún más con un montón de versiones musicales de obras de nuestra infancia y nuestra juventud. Y quizá de la infancia y juventud de otras personas, o la etapa de su vida en la que no voy a juzgar su edad. Así que ¡nos vamos! Vamos a hablarles de musicales y analizarlos muy bien. Datos curiosos, muchas teorías y cosas random también. Mucha mierda. Antes de comenzar a hablar de Hairspray, quiero presentarles a las personas con las que tengo el honor de compartir este podcast. En primer lugar, directamente desde Chorrillos, llega Ricarroots. Hola, ¿cómo están? Qué saludo más escueto, amigo. Es que todavía no Mira. llega el delivery a su zona. Está molesto. Sí, es la verdad. Acá ya pedimos pollo a la brasa, ya. Nosotros vamos a comer pollo a la brasa. Lo siento, Ricardo. Qué bien, ¿pueden dejar de provocar? Sí, gracias. ¿Ya? Bueno, también tenemos aquí a mi queridísima hermana biológica, Lucia Cortijo. Hola, buenas. Mejor conocida como Lu Tobar, en realidad. A veces siempre me olvido. Es un problema que he elegido un stage name tan complicado como simplemente poner mi apellido materno primero, ¿no? Sí, bien complicado. Te la hago dificilísima. Pero aquí estamos, sobreviviendo. Todavía no ha habido ningún acto ni intento de homicidio entre nosotras dos, pero quién sabe cuándo acabe la cuarentena. Quién sabe, literalmente Dios mismo. Y por último, directamente desde New York, la ciudad que nunca duerme, pero que ahora está en cuarentena, Lucía Caballero. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros realmente no estamos en cuarentena, aunque deberíamos, pero no. Entonces, también tengo delivery. Deberíamos, pero Así no. que todo bien. Pero tú no estás saliendo mucho, espero, mínimo. No estoy saliendo mucho como que a comprar, o sea, a la tienda y tipo respirar aire porque el Hudson está como a 3 cuadras. Y es de estar ya, se está estancando ya. O sea, nosotros vamos al río Surco, Lucía va al Hudson River. Parece chiste, pero es anécdota. Y bueno. Me río porque si no lloro. Como diría Franco Escamilla. Muy bien, comencemos a hablar un poco de Hairspray.
Yo, como comentaba inicialmente, fui Tracy, irónicamente en el momento de mi vida en el que estaba más delgada y bajé más de peso porque la última canción es imposible de hacer por un ser humano promedio. Es muy complicada. You Y can stop tuve the que breath. ponerme como que rellenito. Tal cual. Sí. Pero igual siempre había querido ser Tracy. Y siempre pensaba, bueno, seré Penny, pues, como consuelo. Pero como no había Tracy, yo dije, oigan, en broma lo dije, ¿y si yo soy Tracy? Y el director, mi pata Josema, voltea y me mira, ¿en serio? Y yo, 3 días después, ensayando como Tracy. Sí, así me convence ese barbón. Ante lo cual no sé cómo sentirme realmente, porque cuando yo fui Tracy, sí contaba con el peso clásico de Tracy, pero y nunca he estado de acuerdo con todo ese tema de los fat suits o lo que sea, porque me parece que hay talento que tiene el peso, pero, pues como yo en ese momento, pero creo que cuando te vi hacerlo, comprendí un poco más, o sea, hay que ponerse de ambos lados, ¿no? En ese caso creo que no había nadie más. La verdad Sí, no, fue como te más digo, no, una cuestión de necesidad que una sí. decisión racional. Como muchas decisiones de nuestras vidas. Yo creo que es un tema interesante el hablar de eso y valdría la pena detenernos un momento, porque además justo tenemos dos personas que han estado de lados distintos de la ecuación, ¿no? También yo cuando vi Hairspray originalmente, que la vi con Marne, vimos la versión de los productores, ¿verdad? Y era Oriana Cicconi, era quien le hacía de Tracy, con su fatsuit. Chiconi. Y la Chiconi. Chiconi. Y la verdad es que cuando la vi en el escenario, a mí como gordita promedio, me dio un poco de rabia, porque pensé que una productora tan grande como los productores se podría haber dado la chamba de buscar a una actriz que cumpliera con las características más importantes del personaje, una de las cuales es, curiosamente, ¿no?, su body type, su peso. No lo sé, pero quiero aclarar eh, o sea, en ese momento creo que Oriana Chiconi no estaba como la conocemos ahora actualmente, ¿no? O sea, sí, no era un palo, pero sí estaba con Sí fatsuit. estaba con fatsuit. Sí, pero, o sea, concuerdo totalmente con lo que dice Lu, en el sentido de que, o sea, creo que miras a la derecha y a la izquierda y encuentras talento que tiene el peso necesario para ser Tracy, teniendo en cuenta que como persona con sobrepeso, conseguir papeles ya es bien Es difícil, más ya de por difícil. sí, porque tienes un tipo, ¿no? O sea, el tipo que tienes como actriz, conseguir papeles ya es bastante difícil y que encima la gente que es flaca, que tiene el otro tipo, se lleve los papeles de la gente que es más gordita, es como, men, ¿qué me dejas para mí? ¿No? O sea, ¿hola? De hecho, hubo varias cosas polémicas sobre ese Hairspray. De Sí. hecho, hubo un tema con los actores también de color. A eso iba a ir, sí. Es una obra en la que gran parte del elenco tiene que ser morenos. Y cuando nosotros hicimos la apuesta, va a sonar horrible, pero conseguimos a la gente más oscura que teníamos a nuestro alcance, que realmente ninguno creo que era negro propiamente dicho, pero nosotros éramos un taller montaje, no éramos, por decirlo, la obra profesional, y nos podíamos dar el lujo de hacer castings gigantes. Y de hecho tuvieron un roche tan grande que no han vuelto a hacer la obra porque se los prohibieron, hasta donde tengo entendido. Con los de los Wright. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? En el programa de mano que tú tenías de ese Hairspray, a los actores morenos les habían puesto 3 capas de betún. Hasta a Bettina Oneto, que sí es negra, la habían puesto más negra. Falta. La Y oscurecieron más. tuvieron que reimprimir los programas de mano. Y yo tengo la fortuna de tener el programa de mano polémico en el que estaban todos amorenados. Es parte de la Y yo historia. no dudo que los productores podrían haber dicho, buscamos gente para hacer Hairspray, y toda la gente morena con talento hubiera dicho, ¡al fin! Y hubieran ido.
pero además, o sea, te vas al Carmen, es que no tienes ni siquiera... Te vas al Carmen. No te estoy tonteando, o sea, yo como antropóloga, que sí, mi profesión secreta es que estudié antropología. ¿Qué? Oh, por Dios. Dinos qué es cultura. No, estaríamos aquí 3 años. Hay un libro que tiene 2000 definiciones de cultura, créeme, no hay forma. A lo que iba. Para un par de trabajos de la universidad fuimos al Distrito del Carmen, en Chincha, y la cantidad de gente que hay ahí que tiene un talento impresionante, pero que simplemente no tiene salida, o sea, no tiene cómo hacer que otras personas vean su arte, es increíble. Entonces, si tú realmente hicieras audiciones a nivel nacional o aunque sea a nivel regional para Uf, tratar de encontrar personas que realmente encajen dentro de los personajes que tú quieres hacer y además para darle oportunidad a más personas, te sobrarían. Y eso es algo que los productores en su puesta en escena no hicieron. Simplemente no buscaron esa diversidad. No hicieron y no hacen. Es muy curioso teniendo en cuenta que justo es Hairspray, porque Hairspray es una obra cuyo tema central es la integración racial. exacto. Entonces, elimina el punto total de la historia. Es más, fue súper como falta de sensibilidad el haber hecho lo de la betunada de los sectores, porque en Estados Unidos el tema del blackface es una cuestión que tiene una carga, digamos, cultural y negativa de muchos años atrás y que obviamente se percibe de una forma mucho más fuerte de lo que lo podemos percibir nosotros de repente. Lu. Sí, yo les quería comentar que justo a los amigos que he hecho acá, como que les hice un comentario como contándoles, ¿no? Que en Lima habíamos hecho un Hairspray donde se había tenido que betunear gente. Y qué opinaban al respecto. Y lo que me respondieron fue, entonces, ¿para qué lo hacen? Exacto. Buscas otra Y obra. yo les dije, bueno, es que creo que no pudieron conseguir a gente del color necesario, ¿no? Entonces me dijeron, entonces, ¿para qué lo Dudoso. hacen? Bueno, o sea, a lo que voy es que en ese momento de repente recurrieron a eso, no lo sé. Entonces me dijeron, entonces, ¿para qué lo hacen? Porque la idea de hacer Hairspray realmente es darle un espacio para hablar de este tema de la aceptación racial. Y no solamente la aceptación racial, sino la aceptación de distintos tipos de cuerpo. Entonces, la Exacto. respuesta unánime realmente fue, ¿para qué lo hacen? No tiene ningún sentido. ¿Lo hacen porque lo quieren hacer, porque les dio la gana de hacerlo, o porque realmente estaban buscando entregar el mensaje? Es que pierde el fondo del musical. Lo acabas convirtiendo simplemente en un tema de entretenimiento cuando el mensaje es mucho más fuerte que eso. Sí. Ahora, yo pienso que, por último, en el caso de los talleres montaje, como por ejemplo el que hicimos Marne y yo, realmente no se betuneó a nadie, primero, porque está mal. Y creo que se utilizó lo mejor que se pudo en ese momento y no se tenía. Y lo cual se entiende porque un taller montaje, creo que por definición es un espacio para darle a gente joven o gente que no está en el nivel profesional un espacio para, pues, estar en el escenario, ¿no? Tener la oportunidad de estar en tablas. Que es lo que debería hacer realmente, ¿no? No se trata de hacer competencia ni de decir que yo soy actriz profesional porque hago talleres montaje. Ahora, eso es un tema aparte. Pero De eso podríamos hablar 3 sí, podcasts podríamos seguidos. hablar, sí. Uf, tenemos material. Sí, en verdad sí. Pero creo que por lo menos en ese caso está como un poco más perdonado, ¿no? Pero si vas a comprar los derechos y vas a montar un musical profesional, entonces, ¿cuál es tu motivo de hacerlo? ¿Simplemente porque te va a retribuir? ¿Porque la gente lo conoce? Exacto. O sea, de hecho, los mismos, la misma gente que tiene los derechos te incluye expresamente cuando son estas cuestiones étnicas para un personaje que tienen que ser de determinadas etnias. O sea, por ejemplo, en Hamilton, las audiciones que hacen, ningún personaje puede ser caucásico excepto el rey George. Y todos aceptan eso, ¿me entiendes? Entonces, sería como hacer, no sé, acá en Perú, Hamilton, con todos los actores blancos. Y no sé, se les achina la piel, ¿me entienden? O sea, no tiene sentido. Me acabo de imaginar a Marco Zunino tratando de rapear. ¿Por qué me haces este daño? Lo más blanco que me puedo Magdiel Ugas imaginar. ahí, Magdiel haciendo Ugas blackface. cantando Burn. Magdiel Ugas ya ha hecho blackface, pues, para la película de Paolo. ¿Saben quién Claro, por sí eso era lo digo. moreno y lo hizo muy bien en el Hairspray de los productores? El que hacía de Seaweed.
Seaweed es todo. Ese Seaweed era increíble, no me acuerdo del nombre del actor. Aguanta. ¿Ese no es Luis Vaca? ¿No era Jano Vaca? Ja- No, era bueno, Luis. No ¿Luis? sé Mira, cuál era, podría Luis o haber Jano, sido, pero Creo no que era son Luis. negros. Creo que fue Luis. Y Luis no es negro. pero Luis al creo que se menos es betuneó. moreno. No, Chola, no te pases. Chola, yo he estado con él en el taller de Roberto Ángeles, así que... Es cero moreno. Mira, te puedo decir algo. En escena no se le veía mal y talento tiene. Y él y Gisela Ponce de León opacaron tanto a Jesús Neira y a Oriana. Tanto. Pero ¿estamos En la seguros que fue canción Luis está la o de fue Sin Jano? amor, sin amor. Solo sé que ese Seaweed fue muy bueno. Y que la Penny de Gisela Ponce de León también fue muy buena. Mientras que, o sea, Oriana no es que lo hizo mal, pero definitivamente Penny opacaba a Tracy y eso no debería pasar. De hecho, entre Tracy y Penny hay una dinámica muy interesante porque ciertamente una Penny demasiado grande podría opacar a una Tracy. Y yo creo que, por ejemplo, el trabajo que hice con mi Penny quedó bien chévere. Pregunta, Dimos, Ricardo. Dimos. ¿Oriana Chiconi ha hecho musicales antes o es el único musical que ha hecho? Creo que fue el primero que hizo. No sé si ha hecho más después. Sí, fue el primero que hizo porque porque la sufrió bastante. Yo tuve una profe de canto bien esotérica que era la que le enseñó a cantar a Oriana. Y me decía que ella, cuando le dieron el papel, no cantaba tres carajos. Y que aprendió para el papel. Y me parece tan irónico, pero tan irónico, que escojas a una persona que no solo no cumple con el body type del personaje, sino que además no tiene las habilidades de canto y dancísticas necesarias. O sea, sin desmerecer la chama de Oriana, porque a mí me caga de risas a esa mujer. Pero al menos cuando yo fui Tracy tenía una de las tres, cantaba. Me esforcé en bailar, me esforcé mucho en bailar, pero siempre tengo mi cara de traumada cuando bailo. No, Bueno, pero son pero también, personajes. pero también tienes que tener en cuenta que es el nivel actoral, ¿no? O sea, entiendo. En tu caso no solo tenías uno, tenías el nivel actoral y podías cantar. Ahora, Gracias, hermana, te amo. ahora, a lo que voy es, claro, me parece totalmente irónico que encima que no es el body type, encima no cante. O sea, esto es teatro musical, no es teatro convencional. Claro, y aparte, sobre todo que Tracy es un personaje que canta casi toda la obra. Toda la obra. Sí. Aprenderse todas las canciones de Tracy es complicado. Sobre todo porque yo tuve que aprenderme el personaje en 3 semanas y media. Así se las pongo. Y la canción, la de Oigo el repicar, Dios mío, esa letra, largatzaraza. Sí, es que es historia, pues, es una historia. De hecho, creo que, o sea, oficialmente fue mi primer protagónico, porque yo no cuento Bella y Bestia, Ricardo. Jeje, bueno, no vamos a hablar de eso porque... jeje. Tranquilo, No. Lumia. Pero lo que quería decir con respecto al tema de Penny es que me parece que Penny, hay como personajes, Penny es el personaje que se consideraría como no principal, sino como character, porque Ujú. es Ujú. el personaje gracioso, la pareja B, ¿no? No es la pareja A, sino es la pareja B, que también se roba en el show. Entonces, creo que hay mucho entrañable en el personaje de Penny y las personas, así tengas una gran Tracy, el público se va a relacionar un montón con Penny porque pues Penny es dulce, su mamá es una mierda básicamente y es el primer personaje que hace el salto entre la división que se presenta. Entonces, Ujú. De también. hecho, en la película me parece que fue uno de los últimos roles de Amanda Bynes cuando todavía mantenía algo de cordura. Y lo hizo muy bien. Sí, Sí, muy bien. Sí, ¿no? sí, luego ya la perdió. Por ejemplo, a mí el Rent Leaf, no, ¿qué digo? Rent Leaf, Hairspray. digo Hairspray Live. Leaf. ¿Se dice Live o Live? Live. Gracias. El Live. Siempre tengo esa duda, ¿no? Con esa palabra. No me pareció tan chévere como la película. No sé si todos lo han Yo visto, pero Yo tiene no algo entendí raro. por qué O sea, Ariana Grande. O sea, todo bien con Ariana Grande, que Ariana Grande me parece una diosa divina, lo que quieras, grande. pero no sé, o sea, no sé. Francamente no sé.
Rebel Wilson debería ser Tracy. Alucina, esa bona baila, canta, Pero actúa. Rebel Wilson canta, es que estaríamos entrando de nuevo en ese tema, ¿me entiendes? No, en verdad Rebel Wilson no canta. O sea, estoy bromeando, porque en verdad Rebel Wilson no canta. Hace lo que hace. O sea, Es Rebel Wilson. es Rebel Wilson. Lo hace por chongo. y No bravazo, tiene ni entrenamiento ni... Pero si vas sí. a poner a Kristen Chenoweth, o sea, yo Claro. comprendo, ¿me entiendes? Comprendo de qué va todo esto, pero ¿por qué Ariana? O sea, es que no sé, o por lo menos Ariana Grande que la baje a su popería para meterle a Penny, ¿me entiendes? O sea, no sé, me parece como respeto al género, lo que hablamos en un podcast pasado. Ujú. Si no me equivoco, Nick Jonas es el Link de la versión live, ¿verdad? No, Nick Jonas hizo el musical en Broadway. Chucha. Ah, Ujú. ya, porque él sí me pareció un Link súper Divino, bueno. Sí, lo hizo muy bien. O lo hizo muy sea, bien. y de hecho, cuando vi a Jesús Neir haciéndole de Link, lo primero que pensé fue, tiene todo el porte, toda la onda, todo el estilo, pero el momento en el que abre la boca y empieza a cantar, la ilusión se deshace. En cambio, con Nick Jonas tienes todo eso y además canta. Y además yo creo que es una cuestión de buscar actores que no solo canten, sino que canten con la teatralidad musical necesaria. Y yo considero que este tema de que los actores no sean triple amenaza, bueno, lea cuádruple, ¿no? Porque actuar, cantar, bailar y tener teatralidad. Porque no es lo mismo un cantante de pop, sin aminorar en nada a mi hermana, la Ariana Grande, Sin achicarla. Buena. pero incluso cuando la escuchas cantar The Wizard and I, que se cantó en el aniversario de Wicked, es hermoso, 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 pero poperísimo. ¿Sabes a quién podría hacerlo muy teatralmente? Demi Lovato. Sí, Demi. Demi es una actriz que tiene todo. Uf. Cuando canta, justo el otro día le enseñé acá a mi hermana Es que, sí, una no. versión que tiene Hello Yo lloro de con Adele. ella. Dios, esa mujer de verdad canta con la piel. Yo lloro con ella. No. Oye, cuando fuimos a ver ¿cómo se llama esta? Ay, West Side Story, también la vimos profesional. Sí. Hubo también este tema de la representación racial. Sí, pero en el caso de West Side Story, y aquí yo sí tengo mis enemigos sobre mi opinión al respecto. Uy, 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 la polémica, ya saben, comenten. De hecho, escribí un artículo sobre esto que está en nuestra Así es, en página web. www.musicalito.com. Ahí insertando el cherry. Porque West Side Story para mí es una historia que no necesariamente tiene que ver tanto con raza como tiene que ver con nacionalidad y con grupos culturales. Y si bien en Perú asociamos mucho la raza con el estatus social, con los grupos culturales, incluso con la situación económica de la gente, esto no necesariamente es cierto en todos los contextos y alrededor del mundo. Puedes tener gente que fenotípicamente se parezca mucho, pero que no encuentren lugares comunes entre ellos. Fenotípicamente quiere decir físicamente. Entonces, por ejemplo, tienes el caso de los irlandeses y los italianos en Nueva York de comienzos de siglo, que también hay una película sobre esto que se llama Gangs of New York con Leonardo DiCaprio, donde tú los ves y te parecen la misma guada, pero entre ellos se detestan y se identifican. Y en el caso de West Side Story, para mí, como no es tanto una historia de raza como una historia de culturas que chocan unas con otras, no me parece que era realmente necesario lo que se hizo en la película original de West Side Story, que fue también un poco poner más oscurita a la gente. Incluso en el caso de, era Rita Hayworth, creo, la actriz que le hacía de Anita. Ella es puertorriqueña, no, es de República Dominicana, me parece. El punto es que Es de Centroamérica. latina, centroamericana, y a pesar de eso igual la pintaron. Y ella estaba como que, ¿por qué me están poniendo una base que es como 4 tonos más oscuro que yo? Eso solamente perpetúa la idea de que todos los latinos son de un determinado tono de piel o de un determinado Exacto. color. Y por ejemplo, cuando subieron el video de... No era de la apuesta profesional, pero era de un... ¿Se acuerdan de Musical 2000, una cosa así?
musicales Lo que hizo año los 2000. productores. Ah, ya sí, esa Ya, cochinada. bueno, que Esa cochinada, Ricardo, tóxica, Bueno. polémica. Marco Zunino y Rosana Fernández Maldonado cantaron América. Y obviamente, pues es lo más blanco que vas a encontrar en el Perú cantando América, pero no dejan de ser latinos por ser blancos. Sí, es cierto. El abogado en Chicago. De Billy Flynn. Billy Pero Flynn. yo no... Nada. Ah, sí, no trató de esconder su acento para nada. Y eso fue muy bacán, porque Pero Billy cambió Flynn un no, poco el Billy concepto Flynn no del tiene que personaje. ser ni negro ni blanco. Que yo sepa, Billy Flynn no No, tiene claro, que ser. pero Billy Flynn no tiene ninguna raza asociada, Ujú. pero la idea es que Marco Zunino podría haber tratado de caletear su latinidad al hacerle de Billy Flynn, porque no había ninguna necesidad y porque él, entre comillas, pasa como alguien estereotípicamente blanco, Passes white. norteamericano, etcétera. Ujú, ujú. Claro, pero no lo hizo. Lo que hizo Ujú. más bien fue lo contrario, fue introducir elementos de su latinidad dentro del personaje de Billy Flynn, meterle frases en español, no tratar de esconder su acento, cosa que muchos actores no hacen. Muchos actores hacen todo lo contrario, tratan de esconder sus orígenes, de esconder su acento y de no dejar que eso se filtre al personaje, que dependiendo del personaje puede tener sentido o no, ¿verdad? Lu. Sí, pero ahora que estoy acá, me atrevo a discernir. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo Discernir. siguiente. O sea, yo soy claramente latina y voy a ser latina y voy a ser orgullosamente latina toda mi vida. No soy la latina más oscura que vas a encontrar, tampoco. Y en algunos casos, de repente, podría pasar. Podría pasar. Ahora, el tema es el siguiente. Yo, estando acá, he sentido una dificultad tremenda por interpretar ciertos roles y uno encuentra su tipo, ¿no? Su tipo como actriz. Y el tipo que yo tengo como actriz es el tipo de Idina Menzel. O sea, roles donde cantas puro belt, donde eres una mujer fuerte y toda la historia. Muchos roles de esos roles no son Ujú. latinos. Y eso no quiere decir que yo no voy a ser capaz de interpretarlos. Por eso es que trabajas en Ujú. reducir tu acento y en cosas así. Lo cual no quiere decir que estás negando tus raíces. O sea, es una disyuntiva bien fuerte realmente, porque ¿qué tanto de ti estás dejando atrás para encajar en ciertos roles? Ujú. Pero yo creo que sí. Por ejemplo, el ejemplo más claro, la Elsa puertorriqueña que estaba en este momento, creo que era puertorriqueña, dominicana, no sé de dónde, creo que es puertorriqueña. Centroamericana, Es yo me Elsa. salvo con esa palabra todo el Centroamérica, tiempo. bueno, centroamericana. Y Que bueno, ya no va a estar, ¿no? ya no, claramente porque Frozen cerró y toda la historia. Pero teniendo Sí. en cuenta que no hubiera habido este COVID-19 y la cuarentena y todo este tema, lo que te piden acá es que la gente te entienda. Y Claro. muchas veces, por tener acento, hay personas que no te entienden. Como, por ejemplo, yo no entiendo a gente con acento, no sé, pues de Brooklyn. Y no los entiendo porque tienen un acento. O la gente del sur, que habla diferente y no las entiendo. Entonces, lo que te piden es que si Ujú. quieres trabajar en Estados Unidos tengas un acento estandarizado norteamericano. Entonces, entiendo por el tema de Marco Cenino y creo que el personaje le ayudó, porque el personaje tiene como este sabor. Pero tampoco estoy de acuerdo en que otras personas que sean latinoamericanas o chinas o de donde sea, que trabajen en reducir su acento o en reducir un poco esto, estén negando su ascendencia, ¿no? O sea, francamente. Sí, y de hecho estoy de acuerdo contigo. Me gustaría replantear de repente un poco lo que estaba diciendo. A lo que quería llegar en verdad era más o menos a la idea opuesta. Me parece que cuando hay roles que están planteados para lo que vendría a ser para lo que vendría a ser una minoría, eh, como por ejemplo, qué sé yo, la población afrodescendiente, la población con ciertas discapacidades, etcétera, 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 no se debería priorizar a estas poblaciones al momento de darles los roles, pero al revés no, ¿me entiendes? Cuando hay un personaje, como por ejemplo, no hay ningún motivo por el cual
A ver, no hay ningún motivo por el cual, ¿cómo se llama este? Ay, Dios mío, ¿por qué no me acuerdo el nombre de Idina Menzel en Rent ¿Qué musical? ¿Qué Auxilio? musical? Maureen. ¿Qué musical? Maureen, gracias. ¿Maureen? No hay ningún Oh, motivo por Maureen. el cual Maureen no pueda ser latina o china o negra o lo que sea. No hay ningún motivo en la historia. Ujú. Entonces, donde no hay ningún motivo en la historia para que un personaje sea blanco, ese personaje debería poder ser de cualquier etnia. Pero donde hay un motivo en una historia para que Ujú. un personaje sea afrodescendiente, o sea chino, O sea, blanco o también. sea blanco, si es que hay un motivo en la historia sea, que blanco. realmente lo Exacto, sí. justifica, ahí sí debemos considerar eso al momento de hacer el casting. Lo que sería importante es ver si hay alguna razón intrínseca al personaje por la cual su aspecto, raza o whatever sería importante. Por ejemplo, no vas a tener a Amber, que es la rubia de Hairspray, como otra cosa que no sea una blanca rubia, porque es netamente parte de su Ujú. personaje. Sí. Es como todo el tema que hubo con lo de la película de La Sirenita, ¿se acuerdan? Su polémico. Es como, Sí, no había ninguna razón para que una sirena brother, necesariamente sea blanca, o sea. tiene cola de pez, o sea, desde ahí O sea, no Desde es un ahí- ser humano. ni siquiera es un ser humano, o sea, no tiene sentido. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Marne, Cuéntame. o bueno, me imagino que para ti también, Lu, porque son hermanas. Por ejemplo, ¿qué sucedería con un personaje como en Falsetos, por ejemplo, donde son judíos? O sea, normalmente se ve a los judíos como blancos norteamericanos. Porque yo sé que están por todo el mundo, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, cuando los representan. Creo que es un tema interesante y es un musical que, por ejemplo, acá no lo harían. No. Es que el tema de la comunidad judía es complicado. Les voy a recomendar una película que está en Netflix. Ay, no me acuerdo ahorita el nombre. Si me acuerdo después les digo. Pero es una película que ha salido en Netflix hace poco que es increíble porque, miento, no es película, es una miniserie de 4 capítulos que básicamente es sobre una chica que está en una comunidad judía ortodoxa de Nueva York y que huye de esa comunidad judía ortodoxa en Nueva York para tratar de recuperar un poquito de su libertad porque, o sea, la casan a los 17 años. en fin. Unorthodox se llama. Sí, Unorthodox. O sea, Es claro, increíble. Pero, un ratito, a lo que quería llegar es que en el caso de la comunidad judía hay un cruce muy fuerte entre el tema cultural y el tema étnico. Es decir, se cruza mucho el cuál es mi cultura con el quiénes son mis padres o cuál es mi herencia biológica. Entonces, es un grupo, particularmente los judíos muy ortodoxos, ¿no? Obviamente, en el cual es más complicado discernir cómo representar a ese grupo. sí, bueno, si te pones a pensar, básicamente todo Broadway es judío. O sea, Broadway o sea, los judíos son dueños de Broadway, básicamente. O sea, Deberíamos casi ir a todos son Broadway. judíos. Schwartz. Entonces, Sí, Steven Schwartz. pregunto por personajes exactamente como Trina, ¿no? Que, por ejemplo, son mi perfil o cosas así. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Con todo esto que hemos dicho, que realmente daría para hablar muchísimo más, así que los invitamos a que abran esa conversación en sus grupos amicales. Vamos a pasar al segundo bloque, donde conversaremos un poco sobre esta dinámica película musical, musical película tan interesante que en los últimos años se ha visto acrecentada, no es una palabra, ¿no? Se ha visto aumentada, se ha visto Está muy en boga. en boga. Potenciada. Ya, me gusta esa palabra. Que se ha visto Exacerbada. potenciada estos últimos años. Regresamos en breve. Nuevamente estamos aquí. No sé si pusieron pause para ir al baño y están retornando o si están escuchando todo de corrido como Rasek. O si están escuchando desde el baño. También pueden escucharlo Claro. desde el baño, no nos molesta. O sea, ahora hay pocas alternativas, ¿no? O nos escuchan en el cuarto, o nos escuchan en el baño, o En nos la escuchan en cocina. la sala, en la cocina mientras hacen el almuerzo. Pero no salgan de su casa. O en la ducha también. O lavando los platos. Lavando los platos es un gran momento. No para salgan escuchar de el su podcast. casa. ¿Qué hacen doso, mi querido Ricardo? Es Bueno, una bueno. ama de Su casa. mamá Gracias. debe estar muy orgullosa. Entonces, así como... La verdad es que lo único que hago. Así como Hairspray, que fue película 2 veces, hay muchos musicales que provienen de películas. Y tengo acá una pequeña listita, vamos a comentar un poquito sobre esto. Musicales que vienen de películas.
Mean Girls, gran adaptación que a mi parecer Supera la película. Lo cual yo pensé que era imposible porque Mean Girls me parece una película perfecta, casi al nivel de Shrek 2. Marne tiene todo un rollo sobre Shrek 2 del cual hablaremos Shrek otro 2 día. es la perfección. Algún día que nos toca hablar del musical de Shrek, hablaré de Shrek 2. No sé qué me pueden decir ustedes sobre el musical de Mean Girls. A mí me parece que es exquisito. Ricardo creo que quería decir algo. No necesariamente y específicamente sobre Mean Girls, sino que esta introducción que hizo Marne, que creía que era el paso de musical a película, de película musical, de musical a live show, no es el más grande que hay en la historia de los musicales. ¿Cuál es el más grande? Cuéntanos, Ricardo. Es el primer musical que hablamos en Musicalitos, que es la saga de historia de Wicked y el Mago de Oz. Que viene de libros. Exacto. Viene el Mago de Oz basado en un libro, que se hizo una película, que se hizo un musical, del que se escribió un libro, del que se hizo un musical, que ahora va a ser una película. Y eso que no estás contando The Wiz, que es la versión en actores afrodescendientes de la historia del Mago de Oz. Pero quiero acotar que en ese caso no estamos hablando de la misma historia recontada todas estas veces, sino que hay historias distintas involucradas. Porque Wicked obviamente es la historia posterior al Mago de Oz, no vuelve a contar la historia del Mago de Oz, o mejor dicho, anterior. Y bueno, es curioso si hablamos ahora del hecho de que también van a hacer película del musical de Mean Girls. Va a ser Full Circle. Y ¿Qué? Se cierra el círculo. Bueno, yo quería hablar un poquito del musical, que Cuéntanos. lo vi hace no mucho, antes de que cerraran Broadway. Me pareció divino, salí demasiado feliz. ¿Lloraste? Las canciones de Regina lo son todo. Yes. Pero no sé si está al nivel de la película como película, cada uno en su arte. O sea, si por ejemplo le doy 5 estrellas a la película y al musical lo califico como musical y a la película como película, no sé si están a ese nivel. El que me parece que sí supera a la película Legally y está Blonde. perfectamente bien hecho es Legally Blonde. Sabía que ibas a decir Legally Blonde. Sí, Era el uff. siguiente en Legally mi Blonde. lista. Sí, o sea, Uf. Legally Blonde, literalmente las canciones las hicieron en base al diálogo. O sea, es como, tú miras la película y las canciones fluyen. No fue forzado, no fue nada. Y tú Ujú. escuchas el diálogo y es exactamente el mismo diálogo que lanza hacia las canciones. Y es increíble. O sea, me parece que eso sí... O sea, me parece realmente increíble. Es un gran musical, la verdad. A mí me gustaría acotar un tema importante que tiene que ver con el lenguaje. Es decir, hay un académico muy importante, Marshall, ¿cómo es? Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, que dice que Sí. el medio es el mensaje. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que el mensaje que tú estás tratando de mandar está mediado precisamente por la manera en la cual transmites ese mensaje. Entonces, va a ser distinto el mensaje cuando tú cambias el medio. Eso es, por ejemplo, en lo que yo siento que falla Cats o que falla incluso la película de Los Miserables, porque no quieren aceptar el cambio de medio. O sea, se quedan en un lugar medio incómodo entre película y musical que no llega a cuajarte del todo qué es lo que está sucediendo. Lo mismo sucede con El Fantasma de la Ópera, donde es más notorio porque incluso en El Fantasma de la Ópera dijeron que no querían que fuera en absoluto distinto al musical. Y si tú no te adaptas en términos del género al que estás apelando, no vas a conseguir los mismos resultados. Lo bacán de Legally Blonde como musical, y para mí de hecho también de Mean Girls, es que hacen eso. Logran identificar qué cosas funcionan de lo que funcionaba en la película, en el escenario, pero también qué cosas no funcionan y qué cosas hay que cambiar. Y además, como lenguaje, como tipo de expresión, el teatro musical te permite algo que una película tradicional e incluso una obra de teatro tradicional no te permite, que es ver lo que el personaje está pensando, cuál es su proceso. Porque cuando tú escuchas esas canciones, lo que están expresando es ese proceso interno del personaje. Hay mucha gente que dice, no entiendo el teatro musical, o sea, de la nada cantan. Sí, huevón, de la nada cantan, pero el punto es que de la nada cantan
pero hay dos tipos de canciones, ¿verdad? Las que el personaje canta y los otros personajes se entiende, están escuchando lo que está diciendo, y las que el personaje canta y luego otro personaje va, los mira y les dice, oye, ¿qué te pasa? Estás súper callado. En ese sentido te permite profundizar mucho más en los personajes. Y para mí el personaje de Elle Woods en el musical es un mucho mejor personaje, con mis respetos a Reese Witherspoon, que la amo con todo mi corazón, que el personaje de Elle Woods en la película, porque tenemos mucho más acceso a ella y mucho más acceso a su relación y a sus motivaciones y a todo lo que quiere. De hecho, yo pienso que lo que tú dices es muy cierto. El saber adaptarse al medio en el cual estás trabajando es una lucha. Y hay mucha gente terca que no quiere aceptar que este tipo de adaptaciones. Por ejemplo, Frozen, para pasarlo a Broadway, le agregaron canciones, cambiaron, por ejemplo, el final de Let It Go. El final de Let It Go lo terminaron hacia arriba. En vez de hacer The Cold Never Bother Me Anyways, hace The Cold Never Bother Me Anyways y se va en flor hacia arriba con toda su alma. ¿Por qué cambió eso? Porque es mucho más Broadway ese final. Sí, pero creo que eso también fue cosa de Casey, ¿ah? O sea, Puede ser, también, puede ser. también. Y yo creo que también un buen ejemplo para mí de un musical pasado a película es Chicago. Uf, sí. A mí me parece que lo tradujeron bastante bien, el lenguaje fílmico al musical. Chicago supo cómo hacerlo. Y bien casteado. ¿Y sabes cómo? A través de esta noción de casi del absurdo, de estos momentos, por ejemplo, cuando ves a Billy Flynn con la marioneta y todo esto, lo colocan de tal manera que no pierdes ese suspense of disbelief, esa ¿cómo se traduce? Suspensión temporal de la incredulidad. Suspensión temporal de la incredulidad, que es lo que tienes que tener para tragarte el hecho de que están cantando. En cambio, en Cats no consigues eso, no consigues, en la versión en película, no consigues que la gente realmente entre en la historia porque todo el rato estás pensando, esta es gente con pelo digital encima. ¿Por qué? Y se ve palta. Pero o sea, si te pones a pensar un poco también por qué Chicago funciona, es porque o sea, dentro de todo es vaudeville y es el formato. Entonces, eso va a funcionar tanto en un film como en un escenario. Porque es lo que dicen, esto es atemporal. O sea, lo que sucede en el escenario es una cosa y lo que sucede fuera del escenario es otra cosa. Y esos dos temas, esos dos espacios se traducen bien tanto en escenario como en una película. Me parece que se entiende que lo que sucede en el escenario es una historia aparte de lo que realmente está pasando. Sí. El actor que hace de un actor. O sea, es como dentro. Es bien meta. Pero va con el tema. En Hairspray también tienes un poco de eso, con lo del show en el cual los personajes, ¿verdad?, también cantan y todo, te da un poco una excusa. Y ahí hay otra categorización del tipo de canciones en musicales. El tipo de canciones donde está cantando porque, bueno, está cantando y eso es parte de la historia, y el tipo de canciones donde, en efecto, todos los personajes alrededor reconocen que estos personajes están haciendo una performance, como cuando en Cabaret está la gente en el escenario, como cuando en Chicago están en el escenario, o como cuando en Hairspray están en el Corny Collins Show. Corny Collins Show. Y te da una forma de hacer un poco más fácil el acercamiento a este género hacia personas que de repente no están tan acostumbradas, ¿verdad?, a lo que puede representar ese corte cuando vas de diálogo a canción. Ricardo. Creo que otra película que fue exitosamente pasada, no sé si exitosamente traducida a musical, sino que el musical superó a la película, según lo que dicen, porque no he visto la película, es Waitress. Cierto que Waitress viene Waitress de una película. fue Es verdad. una película. Tampoco he visto la película. Es cierto. Ni he tenido... Pero según lo que dicen, el musical es mucho mejor que la película. Yo opino que muchas veces los musicales superan a la película. Uno, porque ya tienen toda la crítica que le han hecho a la película, ¿no? Ya tienen varias opiniones acerca de la historia y todo eso. Y además porque, como decía Luto Bar... Ya, lo que quería decir de Waitress que no es que la película haya sido la gran película que haya tenido el súper éxito, porque si no la gente lo conocería, pero en realidad no. O sea,
Waitress, el musical, se basó en una película medianamente conocida, mediana a pocamente conocida, y por eso creo que tuvo un buen éxito, porque como dice Marne, uno de los factores de que los musicales superen a las películas es porque te da mucho más información a través de la música, que no puedes hacer en una Ujú. película Puedes conocer mucho solamente. más a los personajes. Totalmente de acuerdo. Ahora, que Waitress sea un gran musical a nivel de historia, eso es para discutirlo en otro podcast, porque yo también tengo una opinión acerca de eso. Pero es un buen musical y creo que habría que ver la película para ver qué tanto mejoró la historia, ¿no? En línea de eso, más o menos en el perfil de la película, bueno, o de repente me estoy equivocando porque no he visto la película de Waitress completa, la he visto por partes. Creo que está Dogfight. O sea, creo que las vibras que tiene la película de Dogfight versus el musical es exactamente, o sea, a ver, parecido a lo que sucede. O sea, es que no sé, cuando yo vi la película dije, esperaba algo muy grandioso, y si bien la película como película está muy bien hecha, siento que realmente no me movió tanto como el musical. Y creo que es lo mismo que me pasa con Heathers. O sea, ni siquiera pude terminar de ver la película de Heathers Es porque pesada no pude la película de procesarlo. La Heathers. película de No Heathers pude es fuerte. procesarlo. Sí. Pero el musical, sin embargo, pasa. Ujú. Como que no sé si es porque nosotros somos literalmente musicalitos o lo que quieras, Es un buen que punto. nos comunicamos a través de ese medio. Porque hay mucha gente que a los musicales no le produce nada, y nosotros creo que como personas, somos este tipo de personas que tenemos este medio musical, o sea, hasta la forma que nos comunicamos es bastante musical día a día. Ajá. Entonces yo no sé si es precisamente por eso. Sería bueno de repente algún día invitar a algún cinéfilo y Sí. conversar de ese tema, ¿no? O sea, A alguien que no sea tan musicalito. Es que mira, alguien que no sea tan influye, musicalito, y ver Alguien normal. cómo recibe los mensajes, ¿no? De forma distinta. es que Alguien influye Pero también mucho en línea el de eso hecho me de que parece tenemos conocimiento alguien musical. normal. No necesariamente, pero bueno, me parece que por ese lado va el tema de Dogfight, que la película, si bien es buena, sí, ok, pero el musical se lo lleva de encuentro, a mi parecer. Yo quiero agregar un ejemplo más, que es Kinky Boots. También está basado en una película. La película es del 2005, me parece, y fue medianamente bien recibida, pero no tuvo particularmente un gran éxito. Y luego, luego Harvey Fierstein vio la película y dijo, yo puedo hacer un musical de esto, sería increíble. Y acabó juntándose con Cyndi Lauper y hicieron una cosa alucinante. O sea, a mí me encanta Kinky Boots y siento que si bien no he visto la película, por lo menos de los comentarios que he leído al respecto, digamos, la película fue buena, una película que funcionaba, pero que no reventó a nadie, y en cambio el musical sí. Reventó a mucha gente. Yo quería comentar que una de las cosas que considero que los musicales permite es profundizar sobre todo en personajes, por decirlo, secundarios. ¿Por qué? Porque yo siempre que hablo con mis amigos, con mis alumnos de impro, les hablo sobre la diferencia entre ser explicativos y expositivos. Entonces, cuando tienes un medio que no, o sea, que es totalmente realista, ¿no? Como digamos una pela, no vas a tener la oportunidad, salvo el personaje cuente su historia de vida o haya flashbacks, de conocer su mundo interior. Mientras que, por ejemplo, en Legally Blonde, cuando Emmett canta Chip on My Shoulder, Amo esa que es canción. una canción suculentísima, Y tienes mucho más acceso a su personaje, a su accedes historia. a su mundo interior, a su personaje. Y igual Paulette, cuando canta su canción sobre Irlanda, también conocemos su mundo interior. Entonces, yo creo que es una ventaja muy grande de este pase de película a musical, esta habilidad de profundizar en los personajes sin que se sienta forzado, porque tienes el recurso de la canción para que el personaje hable de sí mismo. Tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece una muy buena explicación y creo que un muy buen resumen de lo que hemos ido hablando hasta ahora en esta sección. Como podemos ver, así como Hairspray tuvo Hairspray
Laca, así como Laca, tuvo varias adaptaciones, película, musical, todo eso. Hay muchos otros musicales que están viviendo el mismo proceso. Justo tenía apuntados unos musicales, Gopher Day, Freaky Friday, La Sirenita, que también provienen de Todos películas. los de Disney, ¿no? Ajá, o The Color Purple, que más que de la película viene del libro, pero igual tiene su influencia. Pretty Woman. Pretty Woman es un sinnúmero de musicales que vienen de películas. Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire, Adaptaciones, algunas con éxito, otras que con menos. Spider-Man. Ah, Y Sí. bueno, y sabemos que se viene la película de In the Heights, se viene la película de Hamilton, Uf, se viene la película de Wicked. Uf. Entonces hay muchas Uf. cosas en este rubro de películas musicales que vamos a ver y creo que va a ser muy interesante hablar de eso cuando ya salgan estas películas. Y Hairspray creo que es el ejemplo máximo para hablar de este tema y además nos permitió hablar de temas de inclusión, temas de diversidad, que realmente es un musical muy jugoso, ¿no? Creo yo. Y ahora sí, hemos terminado aquí en Mucha Mierda y procederemos a despedirnos. Primero, Luto Bar. Para mí Hairspray es un musical maravilloso que se presta mucho a elevar la conversación sobre las distinciones que hay aún en el mundo entre grupos raciales. No podemos negar que es un tema que todavía tiene vigencia y es importante que se siga hablando de él y que se haga bien, que no se haga solamente por hacer o solamente por mostrar el musical o solo por divertirse, sino teniendo en consideración el mensaje que está detrás de toda esta historia. Bueno, yo soy Lu Tobar, me pueden encontrar en Instagram como Lantaris Con Z. con Z. Y vamos a ver, desde Nueva York, cierra Lu Caballero. Bueno, ¿qué decir de Hairspray? La verdad es un musical que está muy cercano a mi corazón y algo que me parece importante mencionar es el hecho de que además de lo que ha mencionado Lu, que es el tema de la aceptación racial y todo el tema, es también mucho de amor propio y me parece muy, muy positiva la actitud que tiene Tracy hacia su persona, incluyendo que es una persona con sobrepeso, pero que no lo considera como un obstáculo, sino que lo considera como parte de ella, lo abraza y lo porta orgullosamente y me parece que es un gran ejemplo para muchas personas en ese sentido. Y bueno, yo soy, de nuevo, Lucía Caballero, me pueden encontrar en Facebook como En Facebook. @BlueLupi, como el color azul en inglés, más Lupi. Me encanta que la encuentren en Facebook. En Instagram, perdón, y me pueden encontrar en ¿Qué dijo? Instagram. ¿Qué dijo el estúpido? Respira, dilo de nuevo. Espera, Deja las drogas, hermana. Por... ok, espérate, déjame respirar. ¿Ves? Ya, Lo ok. mejor es que le estoy viendo por la cámara y como medio que se zamaquea. Ok. Y bueno, yo soy Lucía Caballero y me pueden encontrar en Instagram como @BlueLupi, como el color azul en inglés, más Lupi. Muy bien, ahora sí, desde Chorrillos, Ricardo. Hairspray, para mí ha sido un musical que me ha sorprendido mucho, pese a que toda la gente que me decía que la vea, que tenía buenas críticas y todo eso, no me había animado a verla. Ha sido una película que he disfrutado de inicio a fin y he visto solo la película. Creo que el musical es mucho mejor. Las canciones son increíbles, te dan ganas de bailar todo el rato. Y como dice Lutobar, este mensaje que tiene detrás es tan importante que es bueno que se pongan en ese tipo de piezas, ¿no? Nada, eso. Me pueden encontrar en Instagram como ricaroots, @RICARWOTS. Excelente, yo he sido Marne y bueno, lo seguiré siendo, pero así normalmente se cierran, ¿no? Yo he sido Marne, este ha sido un delicioso capítulo de Mucha Mierda, a mí me pueden encontrar en redes como Marne Cortijo, así de simple soy, en Instagram, por favor, que hace 6 meses que trato de llegar a los 4000 seguidores, no me haría mal que me sigan, y Ricardo va a dar las redes de Musicalitos. Claro que sí, ¿cómo es que no? Las redes de Musicalitos son www.musicalitos.com, donde pueden encontrar nuestras notas, reseñas, todo, un montón de cosas. Estamos en Facebook como www.facebook.com/musicalitos y en Instagram como @musicalitosperú. Excelente, gente, ya saben, quédense en casa, cuídense mucho, nos vemos en una próxima ocasión y hasta entonces,
¡Mucha mierda! Esto fue Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com, conducido por Marne Cordijo. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativos. Hairspray, así como todos los nombres y clips de audio relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.